Y vamos a hablar sobre el verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Gloria a Dios. El creyente puede ser que solo sea un cristiano que cree, pero que no ha llegado al nivel de ser considerado en el reino de Dios un discípulo. Los discípulos son los que realmente hacen la obra de extender el reino de Dios. Los discípulos son los que se han comprometido con su maestro, de seguirle, de estar con él, de servirle. Vamos a hablar entonces sobre el verdadero discípulo. Verso 34, dice así, capítulo 8 de Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de esta parte, antes de que Jesús dijera estas cosas, él había hecho una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que él hizo fue: ¿quién dice la gente que yo soy? O sea, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Con quién me identifican? ¿Qué dice la gente que yo soy? Así, esta es la pregunta que él le hace a sus discípulos en el verso 27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces unos le decían, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que Juan ha resucitado y que tú eres él, eres Juan. Pero otros dicen que tú eres Elías, porque Malaquías profetizó que antes de la venida del Mesías vendría Elías otra vez, y por eso piensan que tú eres Elías, el que viene delante del Mesías. Y otros dicen que tú eres algún profeta. Y entonces Jesús hizo la pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Eso es lo que piensan los demás, la gente. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, que era el más atrevido, respondió: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. En esta misma respuesta la encontramos en Mateo capítulo 16, verso 16. Allí está redactado así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta fue la respuesta de Pedro. Y cuando Pedro se dio esta respuesta, Jesús le puso un 100. Bienaventurado eres Pedro, Simón, bienaventurado eres Simón Pedro. Sacaste un 100,
Y Pedro, ¿verdad?, se sentía campeón, el mejor de los 12. Los demás solo miraban, que Pedro sí sabe, sí, y lo admiraban. Y Pedro creo que se sentía importante, especial, un discípulo selecto. Pero Jesús, viendo que había dicho una gran verdad y lo había felicitado, entonces inmediatamente Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser despreciado por los ancianos, por los príncipes o por los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado, morir y resucitar 3 días después. Como que la respuesta de Pedro impresionó a los demás, y esto se iba a regar, porque cuando Jesús dice: Pedro, tú eres, lo que tú acabas de decir no te lo reveló nadie, te lo ha revelado mi Padre. Eso significa que todos quedaron asombrados. Es el Mesías, es el Hijo de Dios a quien tenemos aquí. Entonces, para que los discípulos no se equivocaran, les dijo: no se apuren. Sí, soy el Mesías, pero no el que ustedes creen, porque ustedes esperan un líder como David, un líder militar, un líder político. Ustedes esperan un líder que los libere del yugo romano. Ustedes esperan un Mesías que ponga al pueblo de Israel como cabeza de las naciones, como lo fue en el tiempo de David y Salomón. No, miren, este es el plan. Es necesario que ese Mesías, que es el Hijo del Hombre, sea sometido a padecimiento y lo maten y resucite. Y esto ya a Pedro no le gustó. Entonces Pedro, dice el verso 32, esto les decía con claridad. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenir es reprender o censurar. Eso fue lo que hizo Pedro. A ver, maestro, a ver, ¿qué estás diciendo? Acabas de decirnos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero ahora nos estás diciendo que los ancianos, los escribas, los sacerdotes te van a hacer sufrir y vas a morir. Lo llevó aparte y lo reprendió. En Mateo dice que Pedro dijo: esto nunca puede pasar. Lo reprendió y lo censuró. Entonces Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, como que dice: oigan lo que le voy a decir a esta piedra. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, primero lo levanta, le da un 100, ahora le pone 0. Así era Pedro, por hablador, por atrevido, por adelantado. A veces le iba bien y a veces le iba mal. Se sacó una buena, ahora se saca una mala. Imagínense que lo llamó Satanás, porque eso fue lo que dijo Jesús. No le dijo: quítate, Pedro, delante de mí. Le dijo: quítate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba identificando que ahora era Satanás el que estaba influyendo en la vida de Pedro. Antes había sido el Padre el que le había revelado. Ahora era el diablo el que estaba influyendo en su vida. Pobre Pedro, ¿verdad? Bueno, pero
Volvamos a la confesión original, cuando Pedro responde a la pregunta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto provocó que Jesús dijera algo muy grande. Primero le dijo: dichoso eres, Pedro. Eres dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así lo dice Mateo 16, 17. Eres dichoso porque has tenido una revelación, porque lo que acabas de decir no es tuyo, no te lo enseñó nadie. Lo que acabas de confesar con tu boca es una revelación de Dios. Esa confesión que Pedro hizo, se convierte en la confesión del verdadero discípulo. El verdadero creyente es el que confiesa en público que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que salva, porque Él es el Mesías. Mesías es el que viene para salvar. Israel esperaba un Mesías salvador. El creyente dice: Jesús, sí, Jesús es el Hijo de Dios y es el único que salva, el único salvador. Entonces lo que Pedro confesó se convierte en la confesión del verdadero discípulo. Del verdadero discípulo. Pero esta confesión no es aprendida ni es enseñada. Siempre tendrá que ser por revelación. Porque dice Pablo: nadie puede afirmar que Jesús es el Señor. Nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer esta afirmación, nadie puede hacer esta confesión en público al grado de decir: esta es mi confesión y por esta confesión doy la vida. Nadie la puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Esta es la confesión del verdadero discípulo. Pero cuando esta confesión no es por revelación, entonces es únicamente religión. No es revelación sino religión, porque Jesús lo dijo. Dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino únicamente los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, si estuvimos contigo, estuvimos en las plazas, participamos. Y el Señor les dirá: no los conozco. Porque una mera confesión sin revelación es vacía. No tiene esencia. La mera confesión, confesar nada más que Jesús es el Hijo de Dios porque me lo enseñaron en la casa, es religión o es religiosidad. Eso es lo que el mundo cristiano hace. El mundo cristiano en general, el mundo religioso. Pero la confesión del verdadero discípulo es cuando el Espíritu Santo le abre los ojos y enciende la luz en su corazón para que él pueda ver con claridad quién es Jesús. Para todo creyente verdadero hubo un pasado en el cual Jesús era un personaje oscuro,
un personaje del cual muy poco entendíamos. Pero en el momento en que nosotros, después de escuchar la predicación, se abrieron nuestros ojos y nuestro entendimiento se abrió también, porque dice Pablo en 2 Corintios 4, a aquel Dios que dijo sea la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos y ver el rostro de su Hijo. Dios dijo sea la luz, pues Él mismo fue el que resplandeció en nosotros para que pudiéramos identificar quién es el Hijo de Dios. Por eso, el verdadero creyente tiene la convicción de que Jesús es su único Salvador, que Él es el Hijo de Dios, y por esta confesión y por esa relación que tiene con Él, da la vida. Así que la confesión de Pedro es la confesión de un verdadero discípulo, pero es una confesión hecha por revelación. Bien, después de que Jesús le aclara a sus discípulos lo que le esperaba en Jerusalén, que no se confundieran, que Él no era el Mesías que ellos pensaban, sino que Él tenía que dar su vida primero, tenía que morir y resucitar, y se lo dijo con claridad. No lo había dicho hasta ese momento. Él no había mencionado esto que ahora estamos leyendo. Lo hizo y lo dijo con toda claridad para que ellos pudieran entenderlo, pero a pesar de eso no lo entendieron. Después de eso es que Jesús viene y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras fueron dichas a los apóstoles o a sus discípulos y a la gente en general que estaban allí, porque dice el versículo, llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, a todos los que le oyeron, todos los que pudieron escuchar ese día, oyeron el precio que tiene ser un discípulo. Y aquí tenemos, digamos así, tres características o tres requisitos para ser un discípulo del Maestro. Número uno, está bien fácil, el versículo lo dice, el versículo 34. Número uno es negarse a sí mismo. Número dos es tomar la cruz. Pero dice ahí tomar su cruz. Tomar su cruz, tomar nuestra cruz. Y número tres es seguirle. Esas son las tres cláusulas. Las tres cláusulas que el creyente debe llenar para convertirse en un verdadero discípulo. Número uno, negarse a sí mismo. Número dos, tomar su cruz. Y número tres, seguirle. Negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Había una hermana, era esposa de un pastor. Ella se llamaba Zoila. Su apellido era Cruz. Entonces, cuando habían reuniones de damas, de mujeres, y tenían todas que decir su nombre en público, su esposo se llamaba Juan Sánchez, era un pastor que yo conocí, ya está con el Señor. Ella decía, ¿cómo se llama usted, hermana? Zoila Cruz de Sánchez. Y quedó eso. Soy la Cruz de Sánchez. ¿Sí me entendieron, hermanos? Bueno, usted no se llama Zoila, pero
¿no será usted la cruz de su marido? ¿O no será, hermano, usted la cruz de su esposa? Mire, esto lo voy a decir, esto no está en mis notas. El verdadero discípulo comienza en la casa. El verdadero discipulado comienza en la casa. Para ser un verdadero discípulo hay que empezar dentro del hogar, en la casa, en la familia. Es allí donde se ponen en práctica los principios de la vida cristiana. Porque para que usted le dé el primer lugar a su cónyuge, usted tiene que renunciar a sus derechos. Para que su cónyuge sea el primero y esté en primer lugar, y usted siempre le dé el primer lugar, usted tiene que negarse a sí mismo. Así que no vaya lejos, no vaya lejos. Empiece en su casa. Dele el primer lugar a su cónyuge, a su pareja. Niéguese a sí mismo, o sea, sacrifique sus derechos. Coma después. Confórmese con lo que haya. Confórmese con lo que recibe. Hay muchas cosas, muchos detalles que nos hacen ser inconformes. Hemos dicho muchas veces que el enemigo número uno del matrimonio se llama egoísmo. Porque egoísmo es ego. El egoísmo pone, digamos así, pone al ego en el centro. Y cuando hay egoísmo, la persona no piensa más que en sí misma. En sí misma. No me oye, no me atiende, no me saca, no me da, no me complace, todo es no me. Porque pareciera que la otra persona vive para satisfacerme, para complacerme, para servirme, etcétera, etcétera. Eso es un calvario. Cuando las cosas están así, hay egoísmo en el corazón, porque la persona cree que ella es la más importante, es la persona que tiene que ser atendida por su cónyuge. En el discipulado se invierten los papeles. Usted tiene que darle el primer lugar al otro. Para que usted sea feliz en el matrimonio, usted tiene que hacer feliz a su cónyuge. Porque si usted lo hace infeliz, usted es infeliz. Haciendo infeliz a su esposo o a su esposa, usted se hace la vida infeliz, se la amarga. Entonces empezamos el discipulado en casa, todo por la hermana Zoila. No sea usted la cruz. No sea usted la cruz. Mejor lleve la cruz de su cónyuge. Acepte que su cónyuge merece, es digno de ser atendido, de tener el primer lugar. Mire, en las relaciones conyugales se dice que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, como se ama a sí mismo, como ama su propia carne. Debe atenderla como a su propia carne. Uy, yo creo que al ratito me van a jalar las orejas. Debe atender a su esposa como se atiende a sí mismo. Pero la mujer debe respetar al hombre como cabeza. No como cabeza hueca, como cabeza de verdad, cabeza. Como autoridad, como líder. Debe respetarlo. Entonces, son dos principios: amor y sujeción. Cuando hay amor, entonces el esposo siempre va a renunciar a sus derechos y se los va a conceder a su esposa el primer lugar. Cuando hay sujeción, la esposa ahí van a estar: no, vos primero, no, mejor tú, mejor yo. Y al fin ninguno lo va a hacer. Pero el discipulado comienza en casa. Bueno, olvidémonos de la hermana Zoila y sigamos.
Entonces, el requisito para ser un verdadero discípulo son tres cosas. ¿Cuáles son? Negarse a sí mismo, tomar la cruz, nuestra cruz, y seguirle. Vamos a ver si puedo dar una pequeña explicación acerca de esto. Número 1, negarnos a sí mismo significa una decisión personal. Hay que tomar la decisión. No es fácil negarse a uno mismo. No es fácil decirnos no a nosotros mismos, porque eso es negarse. Nos gusta decirle no a los demás, pero decirnos no a nosotros. Nos gusta decirle a nuestros hijos, no hagas eso, pero eso mismo hemos hecho nosotros. Jesús está diciendo que el verdadero discípulo es el que toma la decisión de negarse. Negarse a sí mismo significa quitarle al yo los derechos de gobernar. El yo siempre quiere gobernar. Tenemos un ego en nosotros que siempre está deseando salirse con la suya, deseando ser complacido, deseando ser atendido, deseando lo mejor. Bueno, negarse a sí mismo es quitarle al yo el derecho de gobernar la vida. El yo lo tenemos dentro de nosotros. El yo es nuestra persona, es nuestra personalidad. Cuando decimos yo pienso, ¿quién es ese yo? No es el cuerpo, no es la cabeza, no es el físico. Cuando decimos yo pienso, es una persona que está dentro del cuerpo, que piensa. Ese yo es la personalidad que no existe en ningún ser irracional, solo en nosotros. Pues ese yo es el que demanda todas las atenciones, todo el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, negarse a sí mismo significa quitarle al yo el derecho de gobernar y sacrificar los derechos que tenemos. Es decir, como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo ya no vivo, yo estoy muerto. Yo estoy muerto. El que vive ahora es Cristo. Antes Cristo no existía, yo vivía. Cristo vino, mi yo murió, yo morí. Y ahora, ¿quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Mi yo ha muerto para que Cristo viva. Porque si mi yo empieza a gobernar, entonces Cristo no gobierna. Si yo empiezo a gobernar mi tiempo, mi dinero, mis recursos, a mi familia, si yo empiezo a gobernar como a mí me gusta, ay Dios, voy a meter las dos cada ratito. Dejar que Cristo lo haga en lugar de hacerlo yo, dejar que Él gobierne, ese es un precio. Eso no es fácil, pero de eso se trata, ser discípulo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Amén. Y pasamos al segundo. Tome la cruz.
¿Qué es la cruz? Si negarnos a nosotros mismos es una decisión personal, porque es algo que yo decido, tomar la cruz es una decisión crucial. Crucial. Porque ya negarme a mí mismo ya es bastante. Porque estoy renunciando, en lugar de complacerme, ahora tengo que darle lugar a otro o a otros. Pero ahora el siguiente paso es la cruz. Entonces la cruz es una decisión crucial. ¿Por qué? Porque la cruz nos habla de humillación, de vergüenza. La cruz no es nada honroso. Y quiero aclarar esto: tomar la cruz no es torturar el cuerpo. No es agarrarme una cruz pesada y llevarla todo en un viacrucis. Eso no es. Tomar la cruz no es torturar el cuerpo, no es afligir el cuerpo, no es flagelar el cuerpo. Tomar la cruz tampoco es llevar una cruz como símbolo. Decía un prelado, lo vi en un TikTok, decía un prelado, estoy hablando bien. Decía: esto identifica a los verdaderos creyentes, decía algo así, cristianos, a los verdaderos cristianos. Esto, y ponía el crucifijo. Esto identifica a los verdaderos cristianos. No, digo, qué pobre, no ha leído la Biblia. No, tomar la cruz no es no llevar un crucifijo, ni torturar el cuerpo. ¿Qué es tomar la cruz? Es identificarse. Es identificarse con Él. ¿En qué? En su humillación, en la vergüenza que Él pasó. Porque la cruz no era nada glorioso. Los romanos, porque fueron los que usaron la cruz, los romanos usaban la cruz para aplastar, para humillar, para avergonzar, para hacer de los condenados a muerte un espectáculo. Los obligaban a atravesar la ciudad llevando el madero en el cual iban a ser ejecutados. Eso era lo más vergonzoso. Era humillante y era vergonzoso. Cuando Jesús dice: el que no toma su cruz, está diciendo el que no se identifica conmigo en mi humillación y en la vergüenza que he pasado o que iba a pasar, no puede ser mi discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo, primero renuncie a sus derechos. Segundo, identifíquese conmigo. Identifíquese conmigo, pero en mi humillación. Recuerde que Pablo dice que estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, porque la cruz era lo más humillante para un ser humano. La cruz la usó Roma para demostrar su autoridad. Era demostrar que la persona o el pueblo tenía que estar sometido de una manera implacable a Roma. Sometimiento. Así que, hermanos, ¿qué es tomar la cruz? Es identificarse con Jesús en su humillación y en su vergüenza. Por eso más adelante, al final Él va a decir: si alguno se avergüenza de mí, ni lo piense. Si alguno se avergüenza de mí, entonces yo voy a sentir vergüenza del tal. Este es el verdadero discípulo. El discípulo no duda, no vacila en decir: yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo soy nacido de nuevo, yo sirvo al Dios vivo. Él no vacila. Si le preguntaran: ¿usted es cristiano? Claro que soy cristiano.
Claro que soy cristiano y soy de los buenos, de los verdaderos. A mí me da un poquito de temor decir, de hacer una carta de recomendación, decir, hago constar que fulano de tal es miembro de esta iglesia, y digo, ¿y qué tal si le saben cosas? Sí, hermano. Por eso a veces mejor opto por decir, conozco a esta persona muy bien y doy buena referencia de él, nada más. Pero a veces los hermanos quieren que diga que son de la iglesia, que pertenecen a la... bueno, pero eso es un gran compromiso, porque el mundo tiene que confirmar si somos o no verdaderos discípulos o simplemente somos evangélicos. Pero ser evangélico no es mucho, es no ser de la otra religión, no ser de otro grupo. Pero ser discípulo es más que ser evangélico. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos amados, Jesús está diciéndonos, ¿alguien quiere ser mi discípulo? Entonces renuncia a sus derechos. Póngase en segundo lugar, renuncia a sus derechos, niéguese a sí mismo, identifíquese conmigo en la humillación y en la vergüenza, en la cruz, en llevar la cruz. Porque si usted se identifica conmigo, es como que Él nos estuviera diciendo, miren, si ustedes se identifican conmigo, no se asusten, se van a burlar, se van a reír de ustedes. Se van a reír de ustedes, los van a ridiculizar, los van a ver como gente rara. Pero eso significa, nos identificamos con Él en el oprobio. Cuando el cristiano toma su cruz, entra en conflicto con el pecado y con el mundo. Y este conflicto va a durar todo el tiempo hasta que muramos. Cuando tomamos nuestra cruz, entramos en conflicto con el pecado y con el mundo. No me salto esto, hay mucho que decir, pero lo vamos a saltar. Pero esta es la verdad. Un discípulo siempre va a estar en conflicto con el pecado y con el mundo, con el pecado y con el mundo, porque un verdadero discípulo es sal de la tierra, es luz del mundo, es un creyente definido, sabe con quién camina, sabe a quién sirve, sabe en quién ha creído. No es medias tintas, no es a medias, no dice, sí voy, pero de vez en cuando. No, porque eso sería avergonzarse de Él. Y esto es lo que ocurre mucho en el ámbito cristiano. Los creyentes en algún momento no tienen el valor de decir en público a quién sirven, en quién han creído, a quién pertenecen, etcétera, etcétera. Cuando el creyente toma su cruz, entra en conflicto con el pecado y con el mundo. Y es que leo esta parte de la escritura, y es que mire, escuche lo que dijo el Señor. Voy a leer Juan capítulo 17. Dice el verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Están
allí, pero no son de allí. Viven allí, pero no pertenecen allí. ¿Por qué? Porque a quien servimos no es del mundo. El Maestro a quien servimos es el Hijo de Dios, del Dios vivo. Es el Mesías, el Salvador de la humanidad. Es mi Salvador, es mi salvación. Y Él no es de este mundo. El mundo lo aborreció. A Él lo aborreció el mundo religioso. A Él lo aborrecieron los políticos. Ahí estaba Herodes, ahí estaba Pilato. Se burlaron de Él. Lo vieron como raíz de tierra seca, sin atractivo. Dijeron: este hombre no tiene nada, este no es importante. Y se rieron, se burlaron, se mofaron de él. Le pusieron un manto y una vara para rendirle honores como rey, pero era burla. Y él dice, él nos dice, yo les he dado tu palabra, dijo el Señor. Estaba orando Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, cuando el creyente toma su cruz, entra en conflicto con el pecado y con el mundo. Vamos a chocar con el pecado. No vamos a ser tolerantes con el pecado, pero con el pecado en nosotros mismos. Empecemos, porque muchos creyentes, muchos son intolerantes con el pecado de los demás. No pueden ver que otro peque porque se escandalizan, pero a veces somos indulgentes con nosotros. He oído muchos predicadores que, ay Dios, dan leño, dan sin misericordia, solo se dedican a eso. Pero ojalá así sean con sí mismos, porque a veces somos crueles para condenar a los demás, pero somos indulgentes con nosotros mismos. No toleremos el pecado, eso es un hecho, no lo debemos tolerar, pero en nosotros no seamos compasivos ni indulgentes, ni seamos simpatizantes del pecado que está en nosotros. Así que cuando tomamos nuestra cruz, entramos en crisis con el pecado y con el mundo. Y termino. La siguiente cláusula es seguirle. Seguirle significa una decisión incondicional. La primera es una decisión personal. Yo decido negarme a mí mismo. La segunda es una decisión crucial porque tengo que aceptar, identificarme con Jesús en las peores circunstancias. Es crucial. Es crucial cuando tengo que decir que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que sirvo al Señor, que Jesús es mi Salvador personal. Pero seguirle es una decisión que debo aceptarla o tomarla incondicionalmente. Te seguiré, Señor, le dijo uno al Señor. Te seguiré, Señor, pero antes déjame ir a enterrar a mi papá. Mira, el papá estaba enfermo, porque le dijo: antes quiero enterrar a mi padre y después te sigo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguirme? Sígueme ahora. Incondicional. Cuando decidimos seguir al Señor, nadie está sobre Él, ni siquiera a la par de Él. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi abuelito, ni mis hermanos, ni mis hijos. Nadie está sobre Él. Él es único. Señor. Por eso les reclamó y les dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Seguirle es una decisión incondicional. Es aceptar su autoridad y su voluntad.
Aceptar que Él sea el que dirige, el que decida, el que tome las decisiones. Este es el cuadro de un discípulo verdadero. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome esa decisión personal. Mire, porque hasta eso, Él dice, si alguno quiere, Él no está obligándonos. Si no quieres, no lo hagas. A la fuerza no quiere nada el Señor. El Señor tiene millones de seguidores que dan su vida por Él, pero todos son voluntarios. Todos dan su vida con gozo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del universo. Él es la vida ahora y mañana. Él es la vida eterna. Él cambió la vida, Él ha cambiado la vida de millones. Él cambió mi vida. Entonces, todo esto es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que decidir personalmente si nos negamos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz, nuestra cruz, pero todo es voluntario. Si alguno quiere, entonces ahí están los requisitos, ahí están las cláusulas. Renuncia a sus derechos. Haga a un lado su yo. Que su yo ya no lo gobierne, deje que lo gobierne el Espíritu Santo. Tome su cruz, identifíquese conmigo en la humillación, en la vergüenza y sígame incondicionalmente. Esto es el discipulado, el verdadero discípulo. Y quiero concluir con los versículos 37, 36 y 37. Los versículos 35, 36 y 37. Usted puede leerlos conmigo. Estamos en San Marcos. Con esto concluyo. Versos 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aquí, esta es una paradoja, una cosa contradictoria. El que quiera salvar su vida, ese la pierde. El que la pierda por mí, ese se salva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Miren, no lo dice un maestro, lo dice el Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. El que quiera, el que prefiera su vida, la va a perder, pero el que me prefiera a mí, ese salva su vida. Gloria a Dios. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué provecho le será al hombre ganar todo lo que hay en el mundo? Todo lo que hay en el mundo. El mundo es gloria, pero es gloria pasajera. El mundo es atractivo, pero es atracción pasajera. Miren ustedes esa ciudad de Dubái, en un estado árabe de los Emiratos. Una ciudad, es la ciudad más lujosa del mundo. Ahí está el edificio más grande del mundo allí. Sus edificios, sus hoteles, sus vehículos, la vida. Pero al final de eso, ¿qué viene? ¿Qué le espera, hombre? Jesús lo está diciendo. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre alcanzar o lograr todo el éxito que se desea en el mundo si al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya gané mucho, ya tengo mucho dinero, tengo demasiado bienes,
tengo todo. Ahora, si Dios le dijera, compra tu alma, ¿cuánto vale el alma? ¿Cómo podría el hombre comprar la vida de su alma? No le alcanzaría el oro, no le alcanzaría la plata, no le alcanzaría nada del mundo para comprar la vida de su alma. Es lo que quiere decir el verso 37. Así que, hermanos amados, los versículos 36 y 37 describen el valor del alma. El valor del alma, y Jesús está usando términos económicos para demostrarnos lo que el alma vale. ¿De qué, dice, le sirve al hombre alcanzar la gloria, alcanzar fama, alcanzar riqueza, alcanzar poder, alcanzar todo lo que el mundo tiene dispone, si al final se perdió su alma? ¿De qué le sirvió? Bueno, y en nuestro caso, que no hemos salido de Santa Lucía y que apenas sobrevivimos, y si al final por incrédulos se pierde el alma. Les decía a unos hermanos, miren, no una familia, miren, qué triste es vivir pobres aquí y seguir después de esta vida, seguir sufriendo. Podemos ser pobres, pero convertirnos en personas ricas, ricas en fe, ricas en conocimiento, ricas en palabra, ricas en esperanza. Por eso Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo al mundo. Pero si vivimos pobres y sin Cristo, no somos más que mendigos, indigentes. Jesús entonces está usando términos económicos para demostrar que el alma no tiene precio. Ganar el mundo es lograr todo lo que ya he dicho, pero ¿con cuánto el hombre puede comprar la salvación de su alma? El alma tiene un costo. ¿Y sabe quién pagó ese costo? ¿Sabe quién pagó lo que su alma vale? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solo hubo alguien que pagó la redención, el rescate, la vida del alma. Él pagó el precio. Su vida valió por el alma que había que rescatar. Lo único que Dios acepta a cambio del alma es la muerte de su Hijo. Nada más. El alma, su alma está redimida. Su cuerpo todavía espera su redención. Lo vuelvo a decir, su alma está redimida, está rescatada. Su cuerpo espera la redención final, porque nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía, pero espera esa redención. La vida eterna no tiene precio. Por eso dice Jesús, ¿de qué sirve que el hombre gane al mundo, se gane el mundo entero y se pierde su alma? Esto tiene que ver con el discipulado. Un verdadero discípulo sabe lo que vale su alma, porque si no valiera, Dios no hubiera hecho el enorme sacrificio de enviar a su Hijo, y su Hijo no hubiera hecho el enorme sacrificio de ir a la cruz y morir por nosotros. En esta mañana yo quiero invitarles a darle la gloria al Señor,
¿Cuántos tienen gratitud, hermanos? ¿Cuántos están agradecidos con el Padre? Con el Padre, porque tenemos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Estamos vivos, pero vivos para siempre. Gloria a Dios. Así que si algún día usted tiene que descender al sepulcro, lo que va allí es su cuerpo, pero esa parte de su naturaleza humana que se conoce como yo, ese yo no muere. Ese yo no muere, está vivo. Esa es la parte que Dios rescató con la muerte de su Hijo. Es su alma. Es su alma. Vamos a darle al Señor una alabanza profunda, de adoración, de gratitud. Digámosle: Señor, ¿qué tengo para reconocer lo que has hecho por mí? Nada, nada de lo que yo tenga o yo pueda darte compensa lo que tú me diste. Vamos a adorar al Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Sí, Señor. Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Señor. Gracias. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu